Bueno, aquí estamos nuevamente, jóvenes. Vamos a empezar a estudiar lo que se ha entendido siempre dentro del Estatuto 18.834, que es la noción de la responsabilidad administrativa derivada del funcionario público, pero también a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sumario administrativo. Y para ello, por favor, permítanme compartir pantalla. Vamos a aquí, estamos aquí justamente y vamos a ampliar la diapositiva para nuestra presentación. Y aquí estamos. ¿Por qué hablamos de responsabilidad administrativa? Porque de responsabilidad administrativa es uno de los grandes principios en lo que se sustenta, sobre todo la LOC, Bases Generales de la Administración del Estado y el Estatuto Administrativo. La responsabilidad administrativa dícese relación con que si al interior de un servicio público determinado se han cometido hechos que importen infracción a deberes funcionarios u obligaciones funcionarias. El servicio público o el Estado, en este caso, debe ordenar la ejecución de un procedimiento que tienda a hacer efectiva esa responsabilidad administrativa cuando dichos hechos sean susceptibles de ser, por supuesto, sancionados con alguna medida disciplinaria. Aquí tenemos las fuentes, y las fuentes las podemos ubicar en el artículo 6º y 7º de la CPR, Constitución Política de la República, artículos 3º, 7º y 15 y 18 de la Ley 18.575 y artículo 119 del Estatuto Administrativo. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, existe siempre la posibilidad que cuando hay deberes y obligaciones que no sean susceptibles de procedimiento, el funcionario sea objeto de esas anotaciones de demérito, ¿ya? Es que sí, es que nunca se va a salir, digamos, nunca se va a salir de los estándares que nos exige el cumplimiento de este principio de responsabilidad administrativa, a donde el procedimiento sumario está destinado a investigar si se infringió este principio. ¿Y cuáles son? ¿Cuándo hablamos de esto? Claro, lo que viene a posterioridad es la investigación sumaria y el sumario administrativo, como se ha conocido frecuentemente. Pero ¿en qué consiste la investigación sumaria? Que es lo que nosotros pretendemos abordar ya al final de esta sesión. Téngase presente que la responsabilidad de los funcionarios públicos siempre va a ser, ya la hemos visto, de tipo administrativa, civil, penal y política. La responsabilidad civil afecta al funcionario público que, ejerciendo una función pública, incurre en una acción u omisión dolosa o culposa que produce un daño. Y esto es fundamental. Produce un daño al patrimonio de la administración del Estado o de un particular. Y se hace efectiva, en este caso, esto como para actualizar ante los tribunales ordinarios según sean los casos, ¿ya? La responsabilidad final, que es una responsabilidad de categoría individualmente considerada, se configura cuando un funcionario público, actuando en el ejercicio de la gestión de la función pública, lleva a cabo actos u omisiones constitutivos de un delito. Esta responsabilidad se hace efectiva ante los juzgados de garantía, posterior a la reforma que tuvimos y en la cual hoy por hoy se aplica el sistema acusatorio, por ende se llaman juzgados de garantía o los tribunales de garantía, y de acuerdo, por supuesto, a el Código Procesal Penal en materia de procedimiento. La responsabilidad política afecta a las autoridades y funcionarios previstos en el artículo 52, numeral 2 de la Constitución Política de la República, cuando les son imputables los actos u omisiones que se puedan contemplar, respecto de cada uno de ellos en dicha disposición. Es lo que se ha llamado hoy por hoy acusación constitucional. Están viendo hoy por hoy el caso de Ámbar, en la cual si de una u otra manera se pretende llevar a una acusación constitucional a la ministra que
vista de la Corte de Apelaciones que hiciera parte del comité calificador y que en consecuencia, en virtud de ese comité calificador, se decretase el, el beneficio de la libertad condicional al señor Hugo Bustamante. Entonces, es lo que se ha llamado, también se los comentaba en muchas oportunidades, el impeachment o el juicio político. Ya esto se lleva ante la Cámara de Diputados y Senadores en el Parlamento. Y la responsabilidad administrativa, que es nuestro gran principio y nuestro eje estructural, y es en la cual incurre el funcionario público que incumple una función o un deber o infringe una prohibición propia de su cargo. Y las características fundamentales que constituye el ejercicio de una potestad reglada, es decir, que incumple la ley, es independiente de las anteriores responsabilidades que hemos mencionado y para hacerse efectiva requiere de una investigación sumaria y un sumario administrativo. Y por ende aquí es muy propicio, vamos a darle cabida, aquí estamos nuevamente, a qué es exactamente una investigación sumaria. Y una investigación sumaria es un procedimiento concentrado, y concentrado es que es único en el contexto de el procedimiento contencioso administrativo, es decir, de la aplicación de las normas de derecho administrativo, que solo da lugar a la aplicación, la investigación sumaria, que solo da a la aplicación de multa o censura y que dura un término de 5 días. Por eso hacer la distinción entre investigación sumaria y sumario administrativo. En efecto, si la autoridad estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con medida disciplinaria, ordenará la instrucción, es decir, la instrucción de la investigación sumaria, eh, la trascendencia de la investigación sumaria, para ser un poco más clara. Ordenará la instrucción de la investigación sumaria, la que tiene por objeto verificar la existencia de hechos que infringen el cumplimiento de estos deberes y, por supuesto, la individualización de los responsables y su participación. Las resoluciones que se dicten en el proceso se notifican personalmente o por carta certificada según corresponda. Eventualmente se puede rendir prueba, para lo cual se fijará un plazo, el que una vez vencido continuará con un informe que el fiscal deberá evacuar en el plazo o en el término improrrogable de 2 días. Una vez evacuado dicho informe, si en el transcurso de la investigación sumaria se constata que los hechos son de gravedad o de mayor gravedad, se pondrá término a este procedimiento y se dispondrá por la autoridad competente que la investigación prosiga mediante un sumario administrativo. Entonces, este fenómeno se conoce como conversión administrativa. Pasamos de una investigación sumaria a un sumario administrativo. ¿Y en qué consiste el sumario administrativo? Que es como la siguiente etapa. Se trata de un procedimiento mucho más extenso, señores, mucho más extenso que el anterior, porque en todo caso no debiera durar más allá de 20 días, y en virtud del cual puede determinarse todo tipo de sanciones según la escala que está establecida en el estatuto administrativo. Y ahora bien, las fases de ese estatuto o las etapas en las cuales se da ese sumario administrativo son muchas, a veces se llaman 5, otras veces 6 etapas, pero son la iniciación, la instalación de la fiscalía, la instrucción del sumario, la defensa o término de contradicción, la resolución y los recursos procesales interpuestos contra la decisión del sumario administrativo. Vamos a ir paso a paso y explicando en qué consiste cada fase. La fase de iniciación convierte o consiste en que la autoridad superior del servicio dispone, cuando ocurrieran hechos susceptibles de la medida disciplinaria, emitir una resolución que dispone la instrucción del sumario. Designará fiscal, se designa fiscal y se determina la competencia. La competencia es quién le va a corresponder el sumario administrativo como tal. ¿Qué autoridad le va a corresponder el sumario administrativo? El fiscal tiene que ser de igual o superior grado que el sumariado, es decir, que el investigado. Y la etapa de iniciación termina con la notificación de la resolución que instruye el sumario y designa al fiscal.
¿En qué consiste la instalación de la fiscalía como tal? Cuando es notificada la fiscalía, puede hacer presente que tiene algún tipo de inhabilidad. Esto lo puede manifestar el fiscal. Y en ese caso cesa en el cargo y se designa otro. Si no tiene inhabilidades, asume en el mismo acto de notificación, asume la aceptación del cargo y procede a efectuar sus primeras diligencias o sus primeras actuaciones. Esta primera actuación es la que se conoce como instalación de la fiscalía. Y claramente su función es investigar, indagar aquellos hechos que fueron susceptibles de gravedad y que pueden derivar en una medida disciplinaria. ¿Ya? Entonces, esta fase es la que se conoce como instalación de la fiscalía, pero también en esta instalación de la fiscalía debe designarse a un actuario, es decir, un ministro de fe y un custodio del expediente, y además designar hora y lugar de funcionamiento de la fiscalía, es decir, donde se van a dar las labores investigativas. ¿En qué consiste la instrucción? Que es la otra etapa. Luego de instalada la fiscalía, el fiscal arbitrará, en un momento, aquí hubo, ahora sí, el fiscal arbitrará todas las medidas indagatorias, dictará una resolución que abre la investigación de los hechos, citará a él o los inculpados y citará a los testigos. Esta etapa, lo que decíamos en un día cuando hablábamos de la ley, de la aplicación de la ley 20.285, esta etapa es secreta, terminando por una resolución que declara cerrado el sumario y en que se formulan los cargos o se propone sobreseimiento. El sobreseimiento es archivar el sumario, es decir, no proseguimos con él. De proponerse el sobreseimiento, el caso debe ser consultado a la autoridad superior del servicio, la que puede aceptar el sobreseimiento o bien ordenar que se continúe con el sumario. Y en esto quiero ser muy precisa. En esta etapa de la instrucción es de reserva, es secreta, es confidencial. Y tenemos dos caminos. O se cierra el sumario o se formulan cargos. ¿Ya? Porque se cierra el sumario y se puede dar paso al sobreseimiento, que sería el archivo de la instrucción como tal. ¿En qué consiste ya la fase de defensa o de contradicción? La persona o el sumariado que ha sido inculpado o que está siendo investigado tiene un plazo de 5 días desde la notificación anterior para conocer de los antecedentes. No son secretos para él y su abogado. ¿Por qué? Porque son partes dentro de esta instrucción. Y para formular descargos, ejercicio del derecho de defensa, jóvenes, y solicitar o presentar pruebas. Luego viene el dictamen del fiscal, que contiene los hechos sumariados, los descargos, la participación y las posibles penas o sanciones que se podrían proponer. Termina elevando el sumario a la autoridad superior para la correspondiente decisión o resolución. ¿Y en qué consiste la fase de resolución? Ya es la fase final, elevado los antecedentes ante la autoridad superior del servicio. Esta procederá a aplicar la medida disciplinaria propuesta por el fiscal o bien a sobreseer. Es decir, el sobreseimiento que no se dio en la etapa anterior pudiese darse ya en esta fase final, que es a donde usualmente se da. La autoridad puede elevar o disminuir la pena propuesta. Esta etapa termina con la notificación de la resolución que ordena la aplicación de la medida disciplinaria al sumariado. Las medidas disciplinarias, interesantísimo saber cuáles son esas medidas disciplinarias. Consiste, la primera, la censura, que digamos vamos de menos a más. Consiste en la represión por escrita que se le hace al funcionario, de la cual se deja constancia en su hoja de vida mediante anotación de demérito de 2 puntos en el factor de calificación. Recuerden que lo veíamos en la anterior cápsula. La multa consiste en la privación de un porcentaje de remuneración mensual, no pudiendo ser inferior al 5% ni superior al 20% de la remuneración. La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.
¿En qué consiste la fase de los recursos? Recursos es un mecanismo de impugnación frente a las decisiones de la administración. La persona sumariada o el sumariado, una vez notificada de la sanción, puede interponer los siguientes recursos y que va a ser indispensable para el ejercicio de nuestra actividad práctica. El primero, la reposición ante la misma autoridad que lo hubiera dictado, solicitando que se cambie la resolución por haber sido errónea o contraria a derecho. Y la apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida disciplinaria, invocando como causa el grave perjuicio que la sanción le causa. La apelación solo podrá interponerse, jóvenes, en forma subsidiaria de la solicitud de reposición. Un ejemplo muy claro, repongo y en subsidio apelo, para que sea verdaderamente acogida. Una vez resuelto dichos recursos, en sede administrativa, por supuesto, la persona sancionada tiene aún los reclamos que hacía frente a la Contraloría General cuando se hubieran producido vicios de legalidad, es decir, se hubieran violentado o vulnerado derechos fundamentales dentro del proceso de instrucción sumaria. Para ello se tiene un plazo de 10 días hábiles, lo decíamos también anteriormente, contados desde que se tuvieran conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que está reclamando el sumariado. La Contraloría debe resolver el reclamo. Previo informe del jefe, se solicita informe del jefe superior o de la autoridad. El plazo para el informe es de 10 días, luego del cual la Contraloría tendrá que resolver el reclamo dentro de los siguientes 20 días hábiles. ¿Cuándo se extingue esa responsabilidad administrativa? Bueno, se extingue primero que todo, jóvenes, por muerte del sumariado, por haber cesado de sus funciones en el servicio, por cumplimiento de la sanción que le ha sido impuesta, por prescripción de la acción disciplinaria. Esta prescribe en el plazo de 2 años desde el día en que el funcionario hubiera incurrido en la acción u omisión que le da origen. Y claramente la cesación en lo puntual de las funciones del funcionario público eh, cesa por los siguientes motivos. El primero de ellos es la renuncia, en virtud del cual el mismo funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación del cargo, ¿ya? La renuncia debe presentarse, por supuesto, por escrita y solo produce efecto desde el mismo momento en que ha sido aceptada. La jubilación también puede ser una cesación de funciones que, digamos, es la más loable, la más onerosa, la más honrosa, perdón, honrosa, discúlpenme el término, que es cuando el funcionario se jubila. Y se jubilará porque ha cumplido el término para recibir su pensión respectiva. ¿Cuál otra cesación de funciones? La declaratoria de vacancia también procede por salud irrecuperable o incompatible con el cargo, por pérdida sobreviniente de algún requisito de ingreso a la administración, por calificación en lista de eliminación o por calificación en lista condicional por 2 periodos consecutivos, por no presentación de la renuncia en caso de petición de ella tratándose de cargos de exclusiva confianza, por salud incompatible cuando se hace uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años sin mediar declaración de salud irrecuperable. Por supresión del empleo también puede haber, en este caso, la gran mayoría de los funcionarios de planta que cesen en sus cargos, que no puedan ser ubicados en otro servicio y que no cumplen los requisitos para jubilarse, tienen derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio con un máximo de 6 meses. Por término del periodo legal por el cual se fue designado, por la destitución, que es la más deshonrosa en la cesación de las funciones del cargo de un funcionario público, que es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario y procede por ausentarse más de 3 días sin justificación, por incurrir en conductas deshonestas y por condena de crimen o simple delito. Técnicamente hablando, se justifica la necesidad de servicio solo cuando el cargo mismo desaparece.
razón por la que si el cargo se conserva, necesariamente hacer esta precisión, el despido ha sido injustificado. Esperemos que a futuro exista una reforma sobre este tema puntual que creo que necesita mayor transparencia y aclaración, sobre todo en la práctica. Vamos a terminar con la responsabilidad administrativa, vamos a darle también el cierre y ahí estamos. Bueno, las consecuencias de que la responsabilidad administrativa sea una potestad reglada es porque esas facultades, esa medida disciplinaria deviene por una autoridad pública que es delegada, ¿ya? Pero esa autoridad claramente va a ser el superior jerárquico. Rige el principio de oportunidad, los términos o plazos para ejercer el derecho de defensa frente a la infracción de la responsabilidad, o sea, frente a la generación de la responsabilidad administrativa y a la infracción de este principio. La autoridad solo puede decidir entre las diversas sanciones que prevé la ley, pero incluso ello lo debe hacer de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, que es lo que se ha llamado el principio de proporcionalidad en nuestro artículo 121 del Estatuto Administrativo. Independencia con otras responsabilidades, es decir, cada responsabilidad es única y tendrá que someterse al sumariado en su defecto a cada uno de los procesos internos y propios asumidos por cada responsabilidad. Lo anterior significa que la inexistencia de la responsabilidad civil y penal o la concurrencia de ambas responsabilidades no condiciona la aplicación de una sanción administrativa. ¿Ya? Eso también para tenerlo claro. Vamos a explicarlo aún mejor, que siento que quizás pueda la inexistencia, decir que no exista responsabilidad penal o que no exista responsabilidad civil, no exime, es decir, no podemos dar por cierto de que no haya responsabilidad administrativa porque puede haberla. O la concurrencia de ambas tampoco va a exonerarlo de que se le realice una investigación sumaria o un sumario administrativo. ¿Ya? La necesidad de un procedimiento disciplinario previo. Lo anterior significa que el ejercicio de la potestad, esa potestad reglada que deviene de la autoridad pública máxima, pero que va escalafonándose de más a menos, en este caso estamos hablando de autoridad superior o jerárquica, haya sido acreditada mediante un procedimiento disciplinario. Y este es un procedimiento de formación del acto administrativo sancionatorio de carácter especial. La existencia de un procedimiento sancionatorio previo que no vulnere los derechos fundamentales, ni el debido proceso, ni el derecho de defensa que tiene el sumariado. La excepción a estos procedimientos o la aplicación del estatuto administrativo se da en el caso de las fuerzas militares o las fuerzas armadas, quienes tienen unos reglamentos de carácter especial y aquí los vemos justamente especificados. Los elementos de la responsabilidad administrativa son los propios, infracción de un deber u obligación, el concepto de deber u obligación, es decir, la conducta que le impone intrínsecamente el funcionario público de cumplir con los cometidos para el cargo que fue asignado. Las prohibiciones, que ya también los veíamos los derechos, los deberes, pero también las actuaciones que se le encuentran prohibidas, pero una en particular que deviene de la ley 18.575 y es que prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración pública. Y claramente el artículo 19, numeral 16 de la Constitución de nuestra Carta Magna, prohíbe a los funcionarios del Estado y de las municipalidades declararse en huelga, porque son servicios públicos esenciales. Bueno, jóvenes, esta fue nuestra presentación. Por supuesto que también va a estar consignada en la plataforma para que sea de
público conocimiento y espero que el estudio de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, en esta franja de quienes eran funcionarios públicos, qué inhabilidades e incompatibilidades incurren en lo mismo, cómo es el proceso de asunción de la carrera funcionaria, cómo es el proceso de la etapa precalificatoria y calificatoria, cuando estamos hablando de investigación sumaria y cuando hablamos de sumario administrativo. Espero que les haya sido muy útil y por supuesto complementarlos con su lectura que va a llevar a el fortalecimiento del enfoque, las competencias, la teoría necesaria para que ustedes puedan solventar su módulo. Hemos cerrado la unidad 1 y por supuesto mis mejores deseos para incorporarse a procedimiento y contratación pública, que es nuestro segundo temario en la unidad número 2. Tengan todos muy buenas noches.